Bueno, jóvenes y señoritas, saludos. Para esta semana vamos a ver el tema de circunferencia. ¿Sí? Entonces, voy a explicar lo que es la teoría y las propiedades y algunos ejemplos. Y por último, la tarea que es para ustedes. A ver, se le llama circunferencia al conjunto de puntos de un plano que se encuentra a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Sí? Entonces no está aquí, espero que ustedes lo puedan colocar. Y dice así, por acá tenemos los elementos, vamos a denotarlos. Dice así, básicamente la circunferencia es este contorno. Este contorno es la circunferencia. Lo que nos interesa es su medida, ¿sí? Se le conoce como una longitud, ¿sí? Longitud de la circunferencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Bueno, el centro, que siempre se denota con una letra O mayúscula, ¿sí? Está por acá. Entonces, ese punto siempre equidista del contorno de la circunferencia, ¿sí? De cualquier punto. Entonces, la distancia, por ejemplo, esta de rojito, es igual a esta distancia que voy a colocar de celeste, también a esta distancia que voy a colocar de verde. Entonces, a todas esas distancias se le conoce como radio, ¿sí? Y se representa con una R mayúscula. Entonces, eso es simplemente elementos de la circunferencia. El centro y el radio. Entonces ustedes deben de recordar eso siempre. Generalmente viene a la hora de los ejercicios o a la hora de los exámenes. Centro con una letra O y R va a ser siempre el radio. Vámonos con las propiedades. Y también acá hay más elementos para que ustedes puedan entender más acerca del tema. Dice, arco comprendido entre cuerdas paralelas son congruentes. Ya, con eso se refiere a lo siguiente, no está denotado por acá. Dice, miren, si MN es paralelo a PQ, tú ya sabes, este símbolo significa paralelo. Si MN es paralelo a PQ, están por acá. Si MN es paralelo a PQ, entonces los arcos también son congruentes. El arco MQ y el arco NP. Ahorita vamos a ver eso. A ver, un arco de circunferencia es lo siguiente. Ustedes saben, tienen la circunferencia. Y si nosotros trazamos dos radios, por ejemplo, este radio OA, si nosotros trazamos este radio OA y también trazamos este radio OP, lo que se va a formar es esta longitud de circunferencia. O bueno, longitud es todo. Esto únicamente sería un arco. ¿Sí? Entonces, si por acá, a ver, volvemos. Si estas dos rectas, MN y PQ, son paralelas, estos dos arcos tienen la misma medida. ¿Sí? El arco MQ y el arco NP. ¿Sí? Tienen la misma medida. ¿Se puede mostrar? Sí, se puede mostrar. Trazando una recta así, pues, ¿no? Y se demuestra sencillo. Ya. ¿Qué más? Dice, OA es el radio, O es centro de la circunferencia. Bueno, eso es algo que ya sabemos, ¿no? O es el centro y OA vendría a ser el radio. Recordar, se denota con una R mayúscula. Ya está. Dice, QP es el diámetro. Profesor, ¿el diámetro? Sí, el diámetro sería esto acá. QP. Este es el diámetro. Claro, aquí es radio. Radio y aquí también sería radio, ¿no? Entonces, el diámetro es el doble del radio. Eso siempre se va a cumplir. ¿Qué más? MN es la cuerda. Ya, ese es un nombre que se le asigna a una recta que está dentro de la circunferencia. En este caso, sería este de acá. MN sería la cuerda. ¿Sí? Se denota de esta manera. Que está por acá. MN es la cuerda, es un segmento, ¿no? Siguiente. Ahora, recordar que aquí hay dos situaciones muy diferentes. La de arriba es una recta, ¿sí? Esta rayita que está sobre M y N, y en esta parte de acá es un arco, ¿sí? Entonces es diferente. Con ello se refiere a lo siguiente. A ver, recordar, esto era una cuerda,
Y cuando nos hablan del arco, si dice MN es el arco, estamos acá, MN es el arco, se refieren a este arco de acá. ¿Sí? A este arco de la circunferencia. ¿Sí? Ese vendría a ser el arco y se denota de esta manera, con una pequeña curva encima de las dos letras. Entonces, esos serían básicamente más elementos de la circunferencia. Vamos ahora a ver más propiedades. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ángulos de la circunferencia. A ver, nuevamente, si nosotros trazamos radio y radio, tenemos por acá el radio OA y el radio OB. Recordar, se va a formar un ángulo. Este ángulo se le conoce como ángulo central, siempre que esté trazado desde el centro, ¿sí? Si de repente nosotros trazamos hasta acá, ya este ángulo no es un ángulo central. Este es otro tipo de ángulo, pero ya no es central. Central es cuando es trazado los radios desde el centro. Entonces, si por acá tenemos un ángulo central X y por acá tenemos un arco, por ejemplo, el arco de medida alfa, se cumple que el ángulo va a ser igual al arco, ¿sí? X va a ser igual a alfa. ¿Sí? Eso, jóvenes señoritas, no se vayan a olvidar, es algo que siempre se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, ángulo central es igual al arco, siempre y cuando esté trazado desde el centro. Si no, no se cumple la propiedad. A ver, vámonos por este lado. Por acá nos hablan de un ángulo inferior. Bueno, sería un ángulo que está comprendido entre dos cuerdas, ¿verdad? Por acá tenemos dos cuerdas. No necesariamente pasa por el centro, pero este ángulo X se puede calcular como profesor de la siguiente manera. Por acá nosotros tendríamos un arco, ¿verdad? Entonces, si a ese arco nosotros le llamamos alfa, y por acá a este otro arco, que está formado también por las cuerdas, nosotros le llamamos beta, este ángulo X se halla de la siguiente manera, como la semisuma de arcos. Por acá está. X es igual a alfa más beta dividido entre 2. ¿Sí? Como una semisuma podemos calcular X. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita más ejemplos aplicativos para que ustedes puedan entender cómo funciona esta fórmula. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente ejemplo. Ahí está. Ángulo inscrito. Miren, por ejemplo, recordar, no confundir con el ángulo central. El ángulo central era trazado desde el centro. En cambio, aquí es diferente. Aquí es desde el borde de la circunferencia. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, se va a cumplir lo siguiente. Por acá vamos a hallar X. Y vamos a decir que este arco sea alfa. Si este arco es alfa, perdón. X va a ser la mitad de alfa. ¿Sí? Si de repente este arco de rojo vale 100, este ángulo inscrito, ¿sí? Recibe el nombre de inscrito, va a ser la mitad, sería 50. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Si de repente fuera 80, el ángulo inscrito sería la mitad, 40. Entonces, espero que haya quedado claro eso. Repito, cuando estamos ante la situación de un ángulo inscrito, ese ángulo inscrito va a ser la mitad del arco que se le opone. Sí, este sería el arco que se le opone. El ángulo inscrito va a medir la mitad. Entonces, por otro lado, tenemos el ángulo semi-inscrito. Eso se cumple en la siguiente. A ver, por acá tenemos la circunferencia, ¿verdad? Por acá tenemos esta circunferencia. Y esta recta que está al lado, ¿sí? Esta recta, el cual tiene un punto tangente, o sea, en toda la recta, con la circunferencia, choca en este punto, el punto M. Si recibe el nombre de punto tangente.
Y bueno, a partir de ahí se traza una cuerda, ¿verdad? La cuerda MB. Entonces, se van a formar dos cosas. Lo primero, este ángulo X, ¿cierto? Que está por acá, este ángulo X. Lo segundo que se va a formar va a ser este arco, el arco MB. A ver, más o menos de esta manera. Que lo vamos a colocar, ¿qué es el arco? Alfa. ¿Sí? Entonces, la relación que hay entre el ángulo X y el arco alfa es la siguiente. X va a ser la mitad de alfa. O si quieres también que alfa va a ser el doble de X. Eso va a venir en los ejercicios, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Entonces, mantener siempre, recordar estas propiedades. Es muy importante, viene también en los temas siguientes, así que es importante que ustedes puedan recordar y puedan entender cómo funciona. A ver, vamos a ver qué sigue. Ya, aquí hay tres ocasiones, tres casos respecto a una circunferencia y dos rectas. ¿Sí? Por ejemplo, por acá tenemos dos rectas que son secantes. ¿Sí? Con secantes quiere decir que choca en dos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos dos rectas y miren, por ejemplo, esta recta choca en este punto y en este punto. Mientras que la otra recta choca en este punto y también en este punto. O sea, ambas chocan en dos puntos. Es por eso que se le conoce como rectas secantes. Entonces, ¿qué se cumple, profesor? Bueno, se cumple lo siguiente. Arco alfa, ¿verdad? Arco alfa. Arco alfa. Y por acá vamos a colocar arco beta. Y si esas dos rectas, jóvenes, forman un ángulo X, si este es el ángulo X, ese X se va a calcular de la siguiente manera. El arco mayor menos el arco menor dividido entre 2. ¿Sí? Está por acá. Por eso dice alfa, porque alfa es mayor, el arco alfa es mayor que beta. Alfa menos beta dividido entre 2. ¿Sí? A ver, vamos con la siguiente, con B, que dice secante y tangente. Ya. Ustedes ya recuerdan, pues, ¿no? Secante que se cruza en dos puntos. Acá están los dos puntos. En cambio, una recta tangente solamente choca en un punto, en el punto T. ¿Sí? Es por eso que se le dice recta tangente, no choca en más puntos. Entonces, nuevamente, si esas dos rectas se cruzan en el punto M, se forma un ángulo X, se puede hallar en relación a los lados. Por ejemplo, vamos a suponer que este arco sea beta. A ver. ¿Sí? Entonces, por acá este sería el arco alfa, ¿verdad? Arco alfa. Entonces, ese X, de la misma manera que el ejemplo anterior, se va a calcular de la siguiente manera. Al arco mayor, que es alfa, le vamos a restar el arco menor, que es beta, y lo dividimos entre 2. Es la misma fórmula, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendas es cómo funciona. Entonces, funciona de la siguiente manera. Al arco mayor le vamos a restar el arco menor y lo vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Por último, dos rectas tangentes. Entonces, no se sorprendan, funciona de la misma manera. Al arco mayor se le resta el arco menor y se le divide entre 2. ¿Sí? Por ejemplo, sé que es X, ¿cómo se calcularía? De la siguiente manera. A este arco alfa se le va a restar el arco menor, que sería beta. ¿Sí? Justamente ahí está beta. ¿Sí? A alfa le restamos beta, lo dividimos entre 2 y sale X. Alfa menos beta entre 2 sale X. Acá está la fórmula, eso también lo copias en tu cuaderno para que no te olvides. ¿Sí? Continuamos. Repito, al arco mayor se le resta el arco menor y se divide entre 2. De esa manera sale X. ¿Sí? X es un ángulo externo a la circunferencia, o sea, ya no está dentro, está afuera. ¿Sí? Digo eso para que no se confundan con las otras propiedades. Entonces, esto acá va a ser
tareita para ustedes, la página 31. Y la página 32, me parece que acá hay algo más para explicar. Entonces, la página 33, y lo vamos a ver nosotros en el reforzamiento, así que no se lo vayan a perder. Es muy importante el reforzamiento. Entonces, aquí vamos a ver propiedades que ya hemos visto, que son las mismas que se utilizan. De repente algo nuevo y va a estar por la parte de aquí, a partir del ejercicio número 8. Entonces, voy a explicar por este ladito cómo es que se aplica esta propiedad. ¿Sí? Por acá. Voy a colocar, se le llama propiedad del gorrito. Propiedad del gorrito. Sí, no está en su libro, pero no importa, yo se los voy a explicar, porque es muy importante. Si ustedes tienen una circunferencia y se le trazan dos rectas tangentes, o sea que solo se cruzan en un punto. En este caso tenemos este punto y este punto. ¿Sí? Digamos que se chocan en ese punto. Le vamos a colocar nombres. Que sea el punto A, este que sea el punto B y el punto C. Ya, ahora sí, si hay dos rectas tangentes externamente a una circunferencia, se cumple lo siguiente. Este segmento AB va a tener la misma longitud que este segmento BC. Por ejemplo, si este segmento mide A, este segmento también va a medir A. Entonces, esta misma propiedad se aplica aquí. Aquí, en el ejercicio número 8. Mira, por acá tienes la circunferencia, ¿verdad? Tienes la circunferencia y además dos rectas tangentes. Una recta por acá, otra recta por acá. Entonces, profesor, ¿eso qué quiere decir? Que estos dos segmentos, a ver, estos dos segmentos, o sea, x más 8, va a ser igual a este otro segmento, x más 5. Entonces, ustedes hacen la igualdad, ¿sí? Hacen esta igualdad, que x más 8 es igual a 2x más 5, y al operar les va a salir la respuesta. A ver, rápidamente el 8 se queda acá. Agrupamos, pues, ¿no?, las variables hacia un lado, los dígitos hacia el otro lado, como 8 y 5. Entonces, más 5 pasa hacia el otro lado como más 5. Por acá 2x. Y este más x, obviamente con el signo positivo, pasa hacia el otro lado con el signo negativo. 8 menos 5 es 3. X menos x es x. Entonces, x sería, o x tendría el valor de 3, ¿no? Marcas la clave, la letra C. Entonces, de esa manera es cómo se utiliza la propiedad del gorrito. Tienes que copiarlo, no te vayas a olvidar. Entonces, por acá, por ejemplo, el ejercicio número 9 es similar. En lo demás se aplican otras propiedades. Entonces, nosotros vamos a ver la página 33. El reforzamiento nos tocaría el día viernes. No se lo vayan a perder. Repito, tarea en la página 32 y la página 31. ¿Sí? Entonces, sería todo. Si tienen alguna duda, pueden escribirme, no hay problema. Pueden escribir por el grupo. Profesor, ¿cuándo entregamos la tarea? Bueno, me imagino que ustedes verán el video el día 5. Entonces, tendrían que entregarlo el día 19. ¿Sí? Hasta el día 19 voy a dar plazo para que puedan entregar sus tareas. Traten de enviar la tarea antes, por favor. Se está considerando mucho lo que es la puntualidad. ¿Sí? Entonces, sería todo. Los veo en la próxima clase. Suerte.